La verdad que el capítulo de hoy vais a descubrir muchas cosas, desde cuál es el camino a una antena de oro, ¿qué es esto? Pues escucharlo y entenderéis un poco más. El arte de escuchar, que antes que hablar, cómo funciona, también sería interesante que nos veáis y nos escuchéis. Y puntos clave a la hora de liderar, que es la confianza, la vulnerabilidad, la transparencia, ante todo la verdad. Muchas gracias y os espero en el capítulo. Bienvenidos hoy al nuevo capítulo de Ecos de Liderazgo y siempre me hace mucha ilusión este capítulo, en este caso aún más porque es un reto, o sea, estamos hablando o vamos a hablar con una galardonada de una antena de oro, 20 años o más de 20 años en el mundo de la comunicación, pasando por, a ver que no me deje ninguna, Onda Cero, COPE, A3 Media, Mediaset, directora de tu propia revista ahora nos contarás. Bueno, Ruiz, millones de gracias por venir hoy. Me siento yo más pequeñito hoy. O sea... Pues no, vamos, tú no, es que directamente no te puedes sentir pequeño porque no lo eres, entonces es imposible. Y al contrario, yo agradecidísima y honrada con la invitación, vamos, feliz. Pues cuéntanos, o sea, porque claro, al final, como sabes, nosotros nos encanta hablar de cultivar talento y a la hora de cultivar talento la comunicación siempre está por ahí. Entonces, ¿qué mejor que una profesional del mundo de la comunicación para hablar de ese talento? Pero, y ahí para generar un poco más de intriga, me interesa que también, pues si me he dejado algo de tu experiencia, porque claro, ese tránsito de los distintos pasos que has tenido, sí que es bueno aterrizar, ¿no? Es decir, ¿qué has estado haciendo en el maravilloso mundo de la comunicación para acabar ganando una antena de oro? O sea, es decir, que yo creo que esto no es sencillo. O sea... No, entiendo que no. Hombre, es que tiene mucho mérito. Aquí el síndrome de impostor no sí, me vale. No, o sea, no, yo también soy de con hecho, te eso tenía que haber pedido que lo hubieras traído, ya lo hubiéramos visto. Fíjate, Esto... eso de las falsas modestias Sí, tampoco no. me gustan, ¿no? Yo cuando alguien se quita mérito, o esos que les dan el premio, yo me acuerdo Claro. cuando la antena mía fue lo primero que dije, o sea, me la merezco. Hombre, o sea, claro. quiero decir, porque si no además dejaría fatal al jurado, imagínate. Claramente. Diría, no, entonces, bueno, hay que poner en valor a quien lo hace. Y bueno, pues mi trayectoria... Yo empiezo licenciándome en Derecho, con lo cual ahí... El camino lógico para llegar a antena de oro. ¿Ves? Entonces, por eso digo que todos los caminos no siempre son el más fácil ni el más recto, tiene su cosa. Y bueno, yo siempre he tenido una vocación muy marcada de periodista. Mi padre era periodista y yo todo lo que era la comunicación. Yo recuerdo cuando entró el primer FAS en casa, que a mí aquello me apasionaba. Yo decía, pero ¿cómo se puede de aquí salir noticias? O cuando mi padre se ponía mi padre era corresponsal de Agencia F, de Europa Press, esas... llamadas a cobro revertido infinitas contando lo que había pasado, porque antes, claro, es que todo ha ido cambiando mucho, entonces yo aquello me apasionaba. Pero bueno, mi padre siempre decía que yo ya era periodista, entonces como que tenía que estudiar algo más ya serio. Estaba y hay que estudiar Derecho. Hay que estudiar algo más serio. Entonces en casa, bueno, mi hermana era tal, entonces había cierta tradición, era La Ley de los Ángeles, ¿tú te acuerdas aquella serie? Sí. Entonces, bueno, y yo encima creía que en el mundo justo, yo había venido a este mundo para dejarlo mejor, ese sentimiento de justicia, y bueno, pues hice Derecho y empecé, pero bueno, pues vi claramente que no era lo mío. Entré en una empresa de marketing y comunicación y desde ese momento dije, si es que yo es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, pues tuve la posibilidad de tener micrófono porque era en Publipunto, entonces hacíamos todo, desde el producto hasta el storytelling, hasta venderlo, incluso, bueno, pues he hecho mucha publicidad. Claro, y fueron casi 20 años, ¿no? Claro, prácticamente 20 años, empecé así, luego ya pues llevar la dirección de comunicación del grupo, porque también teníamos una alianza con A3 Media, con la tienda de A3 Media y nosotros, otra con COPE, con el baúl amarillo. Entonces, bueno, pues llevar toda esa estrategia, pues la llevé yo y fue una manera de aunar esas diferentes comunicaciones. Y bueno, yo realmente lo que me apasionaba siempre era la comunicación. Yo estar en un micrófono, incluso a la hora de formar los call center era todo como... Claro. Bueno, también es verdad que haga lo que haga, todo es como una aventura. Y bueno, pues llegó la pandemia, esa que nos paró a todos, la que nos dejó en la incertidumbre más incierta. Y bueno, yo siempre había querido tener un proyecto propio. Pero es verdad que también he tenido mucha suerte donde estaba en Publipunto, en A3 Media, en la tienda TV, en American Shopping, porque en ese grupo me dejaron equivocarme, me dijeron,
aprendí muchísimo, y cuando llegó la pandemia pues empecé a escribir como un desahogo, ¿no? Como de verdad nos van a dejar aquí 15 días encerrados, esto nadie lo ha visto venir, o sea, esto... Entonces empecé a escribir así y bueno, pues empecé a publicarlo en Madrid Diario. De los 15 días la cosa se convirtió en 100 días de encierro y yo escribiendo cada día, y bueno, pues de ahí dije, jolín, pues igual ahora es el momento de tener mi propio proyecto. Bueno, pues de esos artículos salieron un libro, diferentes colaboraciones en medios de comunicación en España y en Estados Unidos también les interesó mucho, y bueno, pues me reciclé en todo esto del marketing digital y bueno, y esto del upskilling, ¿no? Que sí, exactamente, ahora, mucho más cursi. Exacto, tú ya sabes que porque yo en dirección de comunicación me decían, pues para hacer el máster era un poco como, pero ¿qué más quieres? Pero bueno, al final sabes que tienes que pasar por ahí. Yo quería también pues más contactos, salirme de lo que ya conocía y luego pues formar a otras personas en consultoría de comunicación, porque claro, ahí te das cuenta que te cuentan la comunicación hoy en día, es que parece que son 4 pautas y ya está, pero al final es una habilidad que evidentemente se puede aprender y para eso la puedes formar, y eso es lo que a mí me apasionaba, además de escribir y de colaborar en medios y de, mientras me dejen ser libre en medios de comunicación. ¿Te dejan? De momento sí. Oye, eso es importante. Eso es un hito. Bueno, eso sí que es un activo. Sí. Y luego la antena de oro te interrumpa, ¿cómo has hecho para que te dejen ser libre? Pensando ahora en esos profesionales que están ahora y que tienen ese estrés, porque seguro que las reacciones hay siempre ha habido estrés, pero a lo mejor hay un poco más. ¿Qué consejo le das a ese profesional que quiere ser libre? A ver, Manu, es muy difícil y a mí me gusta... Siendo realista, ¿eh? Exacto, y a mí me gusta naif, porque es muy bonito el titular, pero oye, que hay que pagar tus facturas, es que hay todos tenemos que comer. Tenemos esa mala costumbre de las hipotecas, Malísima. las facturas, las comidas, las familias, sacarlas para adelante, en fin, todo ese tipo de cosas. Y luego, no solo eso, sino que en el periodismo ya no es que no te dejen ser libre, sino que además te señalan. Ya. O sea, además es que o estás en un sitio o estás en otro. Y si te sales de lo común, ya no solo lo estamos viendo, también en sede parlamentaria te señalan. Con lo cual es muy complicado. Hombre, yo soy libre tampoco, o sea, es verdad que yo escribo opinión, pero escribo una opinión ceñida a la realidad. Yo no me invento lo que no es. A mí no me gusta eso de las fake news, porque creo que si es falso no es noticia, es una desinformación, pero no es noticia. Entonces, bueno, yo es verdad que escribo opinión de manera medio elegante, pero no me invento nada, ni hago un ataque gratuito, ni me pongo a favor o en contra de alguien. Yo veo lo que hay y lo escribo o lo manifiesto desde mi prisma. Pero es verdad que hoy en día es muy difícil expresar tu opinión de manera libre. A mí lo que me libra, sin ser redundante, es que yo escribo opinión, no escribo información. Claro. Entonces por ahí me voy salvando. Claro. Bueno, es importante, es importante. Bueno, porque hay veces que la gente confunde a la hora de dar noticias y da opinión. Entonces ahí tenemos un problema. Sí, claro, sí. Es que yo creo que el problema al que nos enfrentamos hoy en día, y es un problema que yo creo que se aborda desde otra manera, no censurando medios de comunicación, sino bueno, viendo qué estamos haciendo para pues ese pensamiento crítico, ya no solo de los jóvenes, sino de toda la sociedad, y el desinformar desde un medio de comunicación o desde una institución directamente. Yo creo que eso sí es lo grave. Y luego, pues mucha pedagogía. Las columnas de opinión son columnas de opinión y podemos opinar como cualquiera, pero sí que es verdad que en periodismo hay mucha responsabilidad social porque creas opinión. Entonces creo que también yo soy muy crítica con la profesión y creo que hay que hacer mucho... no flagelarte, pero sí ver un poquito cómo se está haciendo y cómo no se está haciendo, y lo que se esté haciendo bien y lo que no, incluso sin corporativismo, pero también si hay que salir a defender a algún compañero, pues salir a defenderlo sin complejos. No, totalmente. Y no me meto más en jardines. No, porque además has visto que entro con facilidad. Sí, lo sé. Entonces, somos un programa muy blanco. Yendo a cómo se consigue esa antena de oro. Ahora, recetario para, oye, el próximo que quiera su antena de oro, ¿qué tiene que hacer? Ojalá y esto, esto fuera una fórmula magistral. No hay. No, me encantaría poder tenerla, pero no la tengo. Lo que sí funciona siempre es la constancia,
la perseverancia, el que cuando digas, pero ¿dónde me he metido yo? Pero si no me está escuchando nadie, no me está leyendo nadie, no. Siempre hay alguien a quien le llegas, siempre hay alguien que te ve y entonces creo que ser coherente, ser auténtico y bueno, hacer las cosas bien. Ponerle esa pasión, esa ilusión cuando vas a desfallecer o cuando vas a ir por un camino que bueno, que muchos en muchas ocasiones tenemos que ir por eso, pues eso ya sería de supervivencia, Claro. pero sin perder esa esencia. Y luego yo creo que el perseverar, y si lo tienes claro, ir. Porque sí que es verdad que tú no trabajas para que te reconozcan, porque el reconocimiento yo creo que es una de las cosas más ajenas a nosotros. Pero sí que llega y sí que puede llegar ese reconocimiento y además ser a lo mejor el empujón definitivo, que es lo que te hacía falta y por lo que decías, oye, sí. Yo cuando me dieron la antena me acordaba de esa niña que le iba haciendo entrevistas a todos los muñecos, a su padre, a su madre, a sus hermanos los llevaba fritos. Entonces yo era como todo y veía eso, pues una cuchara ya era un micrófono, veía algo, o sea, entonces bueno, dices, bueno, pues es que al final yo siempre quise hacer esto. Y hoy, bueno, y sobre todo, pues esa adaptabilidad, que también es un poco lo que me pasó a mí y lo que vieron. O sea, yo, la empresa donde estoy, ya llega donde iba, yo empiezo mi proyecto y además ligado siempre a la comunicación. Entonces, bueno, yo creo que el secreto, dentro de que no es la fórmula magistral, porque hay muchísima gente que se desloma todos los días para trabajar, que le echa mucha pasión, mucha ilusión y muchas ganas y no se termina reconociendo el trabajo. Pero sí que es verdad que es uno de los secretos y sobre todo eso. Pues si te caes y te tienes que quedar un ratito en el suelo y decir por dónde me ha venido, pues luego levantarte. Claro. No, hombre, enhorabuena. Muchas gracias. Y el siguiente me la traigo. El siguiente te la traes, fundamental. Sí. Lo ha hecho, lo hemos grabado, esto Sí. ya aquí no sale. O sea, tú que te dedicas ahora también a asesorar a directivos, es decir, yendo más a la comunicación, me refiero corporativa, tanto a la interna de la propia corporación como de la propia corporación a lo externo, o sea, porque yo pitar las dos cosas. El arte de escuchar, ¿no? Que te he leído por ahí que eso es importante, o sea, ¿por qué es importante el arte de escuchar? Porque si no, no hay comunicación. Nos creemos que por hablar bien, esto que te cuentan las manos, el tono, no sé qué. Pero si tú estás a tu película, Ya. se te pierde el mensaje. Escuchar, yo lo veo poderoso. Porque realmente, hablando, llevándonos a la empresa o a los recursos humanos, si tú escuchas activamente, o sea, con ganas de escuchar, sabes lo que pasa a tu alrededor. Puedes detectar incluso algún problema que no hay. Entonces, la comunicación, toda la comunicación interna, externa, incluso familiar, empieza por la escucha. ¿Cuántas veces es que no me dijiste ya, es que no me escuchaste? Hay muchas maneras de hablar. Y entonces la escucha activa es la base de la comunicación, ese contacto visual como el que tenemos nosotros ahora, el que tú me estés prestando atención, el que yo sienta que tú me estás escuchando, es la base de la comunicación. Churchill, que ya sabes que lo sacamos para todo, porque el hombre tuvo frase para todo. Mucho juego, el hombre hizo muchas cosas. Le dio mucho la vida para decir frases y decía eso, que se requería valor para levantarse y hablar, pero más valor para sentarse y escuchar. Y yo creo que sí que es un arma muy poderosa. Y además, fíjate que nosotros decimos unas 10-12 mil palabras al día. Hay gente maledicente que por ahí dice que las mujeres podemos llegar hasta 20.000 al día, pero bueno, si con 10 o 12 vamos bien. Y con la cantidad de estímulos diarios que tenemos, si entre todo eso no nos paramos a escuchar, es que no nos entendemos. Entonces creo que es la primera base del entendimiento y de la comunicación efectiva. Tanto el saber lo que pasa a tu alrededor para tomar decisiones, para evitar conflictos, también para resolver conflictos. ¿Cuántas conversaciones pendientes tenemos? Y todo a lo mejor porque no sabemos escuchar todo eso que hay alrededor. Entonces a mí siempre también me gusta mucho decir que cuando nos dicen hablando se entiende la gente, pero yo también digo que escuchando se entiende, ¿no? La gente. Tu hijo, pero es que de eso, tu hijo llega con el chándal roto, con no sé qué, y tú lo primero, pero ¿dónde te has metido no sé qué? Y al pobre a lo mejor es que le ha pasado algo. Claro. ¿Qué te ha pasado? Es que es tan fácil como eso, te callas y le escuchas. Porque bueno, pues el silencio, aparte que es muy poderoso, en esa escucha activa también te da muchísima información. Entonces la escucha es fundamental, es el eje de la comunicación. Y como ahora estamos
tan distraídos, Ya. pues a veces se nos pierde. Ya nos faltaba eso, pues el fabbing al que estamos sometidos, que estamos todo el día con el teléfono y yo te hablo y tú estás con el teléfono y me dan ganas de quita. Pero bueno, pues yo creo que si escuchamos más, creo que nos comunicaremos mejor. Vamos, absolutamente convencida. Y entonces, claramente, nosotros que nos enfocamos a cultivar talento, o sea, sin escucha no hay nada que cultivar. O sea, podríamos decir, por ser categóricos, es ahí dando titulares. Sí, sin escucha no hay talento, no hay comunicación, no hay toma de decisiones acertadas. Pues lo que hablamos, tú a lo mejor tienes un empleado que es magnífico, no sé, creando, y a lo mejor lo tienes en otro departamento. Es que a lo mejor si tú te sientas con él y le dices, oye, ¿se te ocurre algo para que podamos mejorar, no sé, pues en esto del podcast? Y a lo mejor es muy creativo, pero es que lo tienes, no sé, en administración. Claro. Hombre, que de repente, o sea, por eso es tan importante también lo que hacéis vosotros, para reclutar ese talento y que esté donde mayor partido se le puede sacar. Pero es que hay que escuchar mucho y hay que preguntar. Y, hombre, no vas a ser un alma de la caridad que vas a ir diciendo todo el rato, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pero sí que hay muchas señales que se nos escapan por no escuchar. Y el autoconocimiento, o como dicen también los anglosajones, el self-awareness, esto también está muy de moda. ¿Cómo haces ese proceso o cómo aconsejarías a esa persona que está haciendo ese proceso de autoconocimiento, de autocrítica, que él piensa que escucha, no escucha? O sea, es decir, ¿qué claves tiene que ver? Porque muchas veces los primeros que nos engañamos a nosotros mismos. Claro. Es un proceso maravilloso de todos los días, ¿no? Hombre. Para ir a lo concreto, ¿no? Pues al final muchas veces tú crees, sin ningún tipo de maldad, no es que yo escucho, y tú empiezas a analizar a esa persona y vas viendo cosas y dices que claramente no escuchas, pero él no es consciente, ¿no? ¿Qué pistas debería haber ese que está ahora en su proceso de autoconocimiento pensando, no, yo escucho mucho? Claro, es que lo primero, la autoescucha, el apagar nuestro ruido, es el primer paso que tenemos que dar, porque además estamos todo el rato con ruido en la cabeza. O sea, es que no apagamos, como no tenemos el botón de on y off, que eso igual las próximas generaciones se lo podían poner, pero de momento no, el apagar nuestro ruido interno para escucharnos. Lo segundo, analízate desde la más profunda sinceridad. Cuando a ti te están contando algo, tú ya estás ahí elaborando la respuesta. O sea, tú no hablas no para entender, sino para ver cómo le voy a decir. Estás como en pista de salida ya, todo el rato ahí como en pista de salida para ver qué le digo. El juicio, el prejuicio. Viene alguien al despacho, solo llamar la puerta, bueno, ya viene este. Ahora me va a decir que... Y no, a lo mejor solo te va a decir la cafetera está rota, ¿a quién le llamo? Pero tú ya es como, bueno, tienes un minuto, ya está tu cabeza ideando qué va a pasar. Entonces, ese juicio, ese prejuicio, aparcarlo, escuchar de verdad. El contacto visual, o sea, que piense, yo cuando me hablan estoy prestando plenamente atención o estoy ahí con la lista de la compra, con recoger a los niños al colegio, estoy, uy, madre mía, planificándote la semana que viene tengo, o estoy prestándole atención a esa persona, le estoy poniendo en valor, porque al final se trata de eso. Cuando me hablan eso, pues lo que hablamos del contacto visual, te estoy mirando sin ver, de repente estoy... este multitasking que tenemos ahora, cuando no con el ordenador, o a lo mejor pues si tienes el portátil, bajarte así la pantalla. Fíjate, eso te lo iba a preguntar porque ahora que se ha puesto, esto somos todos muy digitales, está muy bien optimizar tus notas y que viene a una reunión, se pone el portátil y dice, no te preocupes que es para tomar notas, que eso, que suspenso, ¿no? Suspensísimo. Vamos, o sea, fuera aquí. O te pone la pantalla ahí, que le estés viendo que está escribiendo. Claro. Sabes, que lo conecte con el monitor y diga, bueno, pues como es para tomar notas, así los demás también tomamos. Sí, además luego hay otras soluciones digitales. Yo ahora me he cambiado una tablet de estas digital para tomar notas sin tener que poner el ordenador. Claro, es que al final se trata muchas veces de respeto. De respeto. Y entonces... y de poner en valor al otro y decir, oye, me importa lo que me estás diciendo. Y a lo mejor, oye, te dice algo que no te importa en absoluto y dices, es que no me aporta nada. Bueno, pero tú le has dado su espacio y su tiempo. Y si ves que tú no tienes tiempo para atenderle, tan fácil como decir, oye, ¿no te importa en 5 minutos? Porque también somos así. O sea, llamamos y entramos y es que parece que el otro no tiene nada que hacer. Justo. No, perdona. O ya sabes que a este lo tienes que atender con tiempo, este necesita su tiempo. Bueno, pues te importa, cerramos una reunión o fijamos una hora o te importa mañana a las 11. Entonces, es una manera de tú
pues también no agobiarte o no hacerle ni caso y que el otro también se sienta valorado. Es más, a lo mejor el otro día a las 11 ya ni se acuerda de lo que te iba a decir y pues a lo mejor no era tan importante, pero sí que le estás dando su espacio al otro. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas es hacer como un autotest de las cosas que haces. Igual que cuando si quieres empezar a hacer escucha activa, pues yo siempre cuando doy un taller o cuando estamos en una formación le digo eso, o sea, elige una de estas 3 cosas y en un Excel o en tu móvil o apúntate cada vez que lo hayas hecho. Es decir, si viene a hablar a alguien y tú estás pensando la respuesta, si estás con el pie echado, si le estás juzgando, si estás con el teléfono en la mano, elige algo porque es la manera de tomar conciencia. Y seguramente que si yo soy consciente de que miro el teléfono cada vez que hablas tú conmigo, voy a dejarlo aparcado. Entonces, bueno, pues son pequeños tips que, como tú bien dices, aterrizados y llevados a la realidad, porque si no tendemos a decir, no, yo escucho muchísimo, fenomenal, y me entero, bueno, a la primera, soy un crack. Pero me sé lo de todos. Esto, iba a decir, o sea, pero como pensando un poco últimos noticias, sin irnos a la actualidad, aunque cuestan oír, el relato, ¿no? Y en el mundo de la empresa que hablamos del storytelling, pero al final... Absolutamente. ¿Qué es esto de ganar el relato? Vayamos a lo corporativo, para no meternos en el fango. Sí. Pero Nunca mejor dicho. Sí, que es complicado, que es complicado. Pero yendo a la empresa, ¿es importante también ese storytelling? Sí, pero con cierta veracidad. Claro, ¿qué es ese, mejor dicho, qué es el storytelling? ¿Cómo utilizarlo y que no sea un arma de destrucción masiva? Claro. Porque puede acabar siéndolo. Porque ahora que estamos oyendo mucho hablar, lo pasamos de puntillas, ¿eh? Oyendo mucho hablar del relato y el relato se utiliza de nos van a ganar en el relato. Sí. Cuidado, vamos a filtrar esto, vamos a hacer esto porque si no nos ganan en el relato. Eso es de lo que tiene que huir cualquier directivo, cualquier persona, cualquier corporación, cualquier empresa. Porque un relato es ficticio. O sea, tú en un momento dado, claro, pero tú a ti lo que te interesa como empresa, como directivo, como corporación, como empleado, incluso como persona, es la credibilidad. El crear esa confianza, que es para lo que sirve el storytelling, en crear confianza. El storytelling es contar una historia, pero no inventarte una historia. Claro. Es que ahí está en lo crítico, o sea, no es crear ficción, exacto, sino es ponerle un hilo conductor a la no ficción. Exacto, si tú, por ejemplo, en tu compañía, pues te fuiste de España porque no era un momento propicio para estar en España y al contrario, pues fue una experiencia maravillosa que luego tú dijiste, es que esto lo quiero tener en España, además quiero que sea mi propia compañía y las he pasado canutas porque además todo esto se me ocurrió en una pandemia. Pues si tú me lo cuentas y además lo construyes así, primero a mí me da confianza, me da credibilidad. Además me parece muy generoso y muy humilde por tu parte contar esa parte, porque tú podrías venir aquí de empresario exitoso y yo vine y se me ocurrió esta idea, lo monté y dije, venga, dinero por delante, bancos, ¿qué bancos? Si yo tengo un riñón maravilloso. Entonces, bueno, tú me estás contando un relato que a lo mejor ahora que estamos en ese momento de ser millonario en 3 segundos, pues bueno, pero si realmente quieres inspirar, quieres conectar, quieres que tus valores, tu misión, tu propósito, comunicarla, tienes que hacerlo desde la verdad. ¿Que lo hagamos un poquito bonito? Pues hombre, sí, pero siempre con una base de verdad, la autenticidad, la credibilidad. Porque es que al final te vas a terminar creyendo un personaje que no eres y contando una historia que no es. Muchas veces para la supervivencia nos tenemos que contar historias, porque si no hay días que no nos levantaríamos. Pero el storytelling es la manera de conectar con el otro y eso se hace con autenticidad y con verdad, no inventándote un relato para ganar la batalla. Es que ahora se trata de vencer, no de convencer. Claro. Entonces, si tienes algo de verdad y tú me quieres convencer, que me puedes convencer o no, pero tiene que ser en base a la verdad. Ahora, si me quieres vencer, me llevas por delante. No, vamos, me parece súper potente y es verdad que muchas veces, llevándola al mundo de la empresa, cuando alguien dice, prepara tu storytelling, a veces parece que te tienes que inventar algo, simplemente es el hilo conductor de algo de real concreto, no inventado. O sea, si quieres darle un poco más de prosa a lo que cuentas, pero tiene que haber algo detrás. Hilándolo a eso, qué importante es, desde tu punto de vista, a la hora de comunicar,
otra vez sin ser inventada, la vulnerabilidad, o sea, de cara a contar un proyecto profesional o a atraer talento, o sea, ¿qué punto crítico es esa parte de la vulnerabilidad? Que en nuestra cultura española también cuesta mucho. Claro, es que es lo que te iba a decir. Nosotros al final, nuestra educación, el equivocarte, el errar, ya se ve como fracaso, o incluso cuando en casa, no muestres tus sentimientos, ¿no? Tienes Justo. que ser, o sea, tienes que llevar ahí un escudo porque te van a hacer daño. Entonces parece que el mostrar tus sentimientos, o si estás mal decirlo, directamente lo que implica es fragilidad, y no, es vulnerabilidad, porque somos humanos. Y la humanidad es lo que nos diferencia de muchas cosas y lo que es auténticamente nuestro. Entonces yo creo que mostrar esa vulnerabilidad, que no es ni dar pena, No. ni ser débil, ni ser flojo, ni frágil, no, es simplemente la vida. Es que la vida, cuando te hablan de emociones, hay emociones buenas, emociones malas, y todo eso se tiene que plasmar, y esa vulnerabilidad lo que va a hacer es generar cercanía. A mí me produce mucha más confianza alguien que, o sea, a mí no me gusta lo que hablábamos al principio, o sea, ir con la pena y con... No, o sea, tampoco, en fin, si el foro es adecuado y en un momento dado tienes que contar una pena, pues la cuentas. Pero el decir, oye, me he equivocado y yo aposté todo por esto y me salió mal, pero desde la empresa a desde una pareja o a cualquier cosa, o cuánto confías en un amigo y te llevas esa decepción. Bueno, pues es que para aprender, pues hay que perder en muchas ocasiones. Y la vulnerabilidad, yo creo que es muy potente, y sobre todo el saber reconocerla, porque además si nos creemos infalibles, invencibles y todopoderosos, la torta puede ser grande, bastante dolorosa. En cambio, yo creo que desde la humildad, desde la vulnerabilidad, pues todo lo afrontas un poco mejor. Y por eso te decía que a mí no me gusta el te caes, te levantas. No, espérate, déjame un poquito en el suelo, que claro, yo me ha venido una gorda que no sé por dónde me ha venido. Y no pasa nada por demostrarlo, porque si lo supiéramos todo... Totalmente. Pues bueno, pues ¿y quién no se ha equivocado alguna vez? Entonces sí que es verdad que por nuestra cultura esa que asociamos al fracaso y a la fatalidad, parece que no lo podemos decir, pero bueno, yo creo que forma parte de la vida. Y un pilar que también veo fundamental ahí, la transparencia. Pero claro, otra vez vamos al mismo. Transparencia con comunícalo todo ya ahora, o cómo gestionar esa transparencia, que muchas veces hay gente que te dice, oye, no me has contado esto ya, entonces no eres transparente. Bueno, esto es como la película esa, es muy vieja, esa de Jim Carrey, de tengo que decir la verdad, que le sí, y sí. va vomitando, sí. O sea, y parece que todo el mundo tiene que vomitar lo que le pasa por la cabeza. Sí. Una cosa es eso y otra cosa es ser transparente, eso es que no es lo como mismo. La canción de Leiva, eso es un sincericidio. Justo, ¿qué necesidad? Sí. O sea, bueno, es que ¿sabes lo que pasa, Manu? Que vosotros que estáis con corporaciones todo el día, bueno, y también tenemos estrategias de todo y no tenemos estrategias de comunicación. Hay muchas veces que los planes de crisis y la gestión de la comunicación en momentos de crisis no se gestiona, y eso también hay que trabajarlo. Esa estrategia. Tú no puedes decir, de repente, pues imagínate, te ponen a parir en redes sociales, como además hoy en día todo se enciende la mecha y vamos. sí. Tú para eso tienes que tener una estrategia. No puedes salir a decir así a pecho descubierto. Bueno, y en España hemos visto casos, no vamos a hablar otra vez de política, pero que han salido enseguida a decir, no, estos han sido estos y... No, párate. En la biblioteca. Vamos a ver, párate a ver qué hay ahí detrás. Comunicar hay que comunicar, transparentes hay que ser transparentes, porque si te pillan en una mentira, claro. Bueno, pues claro, ahí ya tenemos un lío. Pero la coherencia es muy importante. O sea, tú tienes lo que hablábamos antes en un principio, al final se resume a eso. Tú tienes que contar lo que hay, pero ni eso, pues ni un sincericidio, como alguien decir es que me caes fatal, es que no te soporto. Bueno, habrá muchas maneras de decírselo, no hay que decírselo así. Y esto es igual, con esa base de verdad, pero no se puede decir, y también medir los momentos. Es que a lo mejor no se puede decir todo desde el minuto uno. Eso es lo que te iba a decir, porque igual, sin entrar en la política, que muchas veces hemos visto que parece que hay que contestar muy rápido, y hemos visto en casos de la historia de España distintos a todos los lados, sí. De que parece que hay que salir ya a contar. Yendo a la empresa lo mismo, oye, puedes tener una situación de crisis y no tiene por qué ser, evidentemente hay que ser ágil,
pero que esa agilidad no sea un suicidio. Claro. Y que la gente puede entender que uno tiene que procesar y analizar lo que ha pasado. Claro. Pero conseguir, fíjate, más que controlar el relato, que no me gusta, manejar los tiempos, que no es lo mismo. Es decir, sí, ha habido eso en mi fábrica, tendré que saber qué pasa. Claro. No, ¿qué pasa en tu fábrica? Bueno, voy a ir, Claro. lo voy a ver, y eso Claro. lleva un tiempo. Claro. Y ya está. Y que muchas veces esto nos secuestran, y en la empresa pasada también. ¿Qué consejo le harías a un director general que ahora mismo, Dios no quiera, pero a lo mejor le toca dentro de unos días, pues una crisis importante? ¿Cómo debería gestionar sus tiempos? Primero, eso debe estar previsto en Si la llevamos estrategia. mal, Exacto. que llegue la crisis antes del plan. Exacto. De gestión de crisis. La estrategia, igual que la estrategia de comunicación o de marketing esa estrategia tiene que estar prevista, porque crisis nos vamos a encontrar. Puede ser algo imprevisto, evidentemente, imagínate una Dana. Claro. ¿Quién iba a pensar eso? Pero sí que hay que prever, porque hay catástrofes naturales que van a tener una comunicación de otra manera, pero sí tener sabemos quién va a salir, y posiblemente no sea el director de la compañía en primer lugar, porque se supone que no sabe lo que está pasando a ciertos niveles. Que él tenga que estar en todos los gabinetes de crisis, sí. Que se sepa que la comunicación tiene que ser en cascada. No puede ser una comunicación o una estrategia vertical de solo lo saben, o sea, vertical de solo lo saben unos y no llegan los de abajo. No, si vamos con transparencia, Claro. porque luego esa persona va a llegar a su casa y le va a decir, oye, ¿tu empresa qué pasa? Claro. Entonces, que haya coherencia en el mensaje, o sea, y unificar el mensaje. Pero las urgencias de los otros no son tus urgencias. Claro. Entonces, los tiempos los tienes que controlar tú. Evidentemente, pero tú para gestionar una crisis de manera adecuada tienes 24 horas. Claro. A las 7 horas primeras, claro que tienes que salir a decir algo, y más si ha tenido un impacto, pero no en la primera media hora. Claro. Y estarán ahí, pero en el momento que salgas, y más ahora, que esto, bueno, en un mundo tan líquido y en una sociedad tan líquida, con tantos impactos, que podemos recibir más de 6.000 impactos al día, lo que hoy es una noticia que se va a acabar el mundo, a lo mejor en 24 horas ya no lo es. Entonces eso lo tienes que tener en cuenta, porque si tú a lo mejor sales sin esa información que tú necesitas, es que al final necesitas esa información para saber qué ha pasado, cómo estamos preparados, qué vamos a hacer, y luego seguir dando ese mismo mensaje. Incluso si la primera vez es que tienes que salir oye, estamos viendo cómo vamos a gestionar esto porque ha sido un imprevisto, pues sales y dices eso, pero no dices la solución. La solución la vas a ir construyendo. Claro. Entonces, quizá necesitas un portavoz, pero luego cuando ya se sepa la solución, ahí sí que tiene que salir el CEO de la compañía o quien tú consideres, pero en primer lugar no tiene por qué salir a dar la cara. Entonces, tener una estrategia definida y luego pensar eso, que los tiempos están a tu favor y que hoy en día todo se diluye. En cambio, si metes la pata en la primera hora, eso va a costar más diluirlo. Pero si tú das una respuesta coherente en esas primeras 24 horas, se va a gestionar mucho mejor. Y es que me arrabia porque nos estamos acercando ya al final, pero siempre me gusta hacer preguntas rápidas y como no voy a ir a todas, las que me pueden interesar más. O sea, empecemos por un error que aprendiste en algún momento como comunicadora, que a día de hoy lo tienes ahí, porque además los errores son aprendizajes y quien no tenga errores va mal, ¿no? Entonces, ¿cuál te marcó? O seguro que habrás tenido varios, ¿no? Pero uno que te haya marcado, que tengas ahí muy presente y te ha ayudado a ser la gran profesional que eres hoy. Pues mira, he tenido muchos, porque es verdad que de los errores se aprende. Pero es algo que creo que a mí me ha marcado y estoy trabajando, y por ejemplo yo trabajo mucho en eso, que lo que no se dice nos ahoga. Entonces hay veces que tú hablando podrías haber solucionado un problema, pero hay veces que a mí me ha pasado, el darle un poco la patada para adelante, al decir a ver cómo lo gestiono, a ver si se pasa, a ver si... No, hay que hablar. Entonces, igual que el silencio es poderoso y la escucha es poderosa, en no hablar cuando se tiene que hablar es muy dañino, y a mí me ha perjudicado el no decir las cosas en el momento, o sea, o el buscar el momento perfecto para decir algo o la frase perfecta para decir algo, bueno, pues ha hecho que se diluye y que luego haya un malentendido, claro, y sea peor. Sí, porque además ese momento no existe. Exacto, es que no existe. No existe. Igual que las urgencias, como hablábamos de antes, por eso te he dicho esa frase que también la he aprendido, que las urgencias de los otros no son las mías. Es muy potente. Y ya para terminar, ya no te robo más tiempo, ¿qué significa? O sea, está muy fácil.
¿Qué significa para ti liderar con la palabra? Bueno, muy fácil. A ver. Sarcasmo en nivel 12, o sea... Bueno, pues la palabra es que es muy potente. La palabra es muy poderosa, hay palabras que sanan, hay palabras que hieren. La palabra exacta, evidentemente, lo que decimos no existe, pero una palabra acertada en un momento puede salvar muchas cosas. La palabra genera confianza, da seguridad. Cuando te hablan, imagínate que tú tienes un problema de lo que estábamos hablando en tu compañía, pues no sé, un problema financiero, y tú no lo hablas con tus empleados. Pues ahí esa incertidumbre se hace gigante. En cambio, si lo hablas, pues el problema va a seguir estando. Pero dentro de la incertidumbre estás dando cierta certeza. Entonces yo creo que la palabra, igual que puede ser una bala, puede ser una caricia. Y creo que lo más importante que tenemos es la palabra y que además la acompañemos de nuestros actos. Y para liderar, para inspirar, para motivar, bueno, pues la ciencia infusa todavía no, sino que lo hacemos a través de la palabra. Esther, muchas gracias. Yo ya no puedo decir nada más. Tengo que decir gracias porque si no sería muy mal educado, pero con esto vamos muy satisfecho para cerrar el capítulo. Muchísimas gracias por tu generosidad. Pues mil gracias a vosotros, he estado encantada y nada, en la segunda parte para que traiga la antena. Seguro, o sea, tiene una segunda, está grabado. O sea... Muchísimas gracias por la invitación y por haberme hecho sentir en casa. Un placer.